Señor te bendiga grandemente. Te damos la bienvenida a este primer servicio del año. Hemos comenzado este año con grandes y ricas bendiciones. El 1 de enero nos fuimos mi esposa y yo a un monte a orar. Nos separamos, tomamos parte del día para estar a solas con el Señor y estuvimos escribiendo nuestra visión, nuestras metas. Estuvimos presentando delante del Señor este año y todo lo que queremos hacer, y en ese mismo momento sentimos la necesidad y el deseo de llevarles un mensaje que ya está puesto en nuestras redes sociales y que, por cierto, ha sido muy bien recibido. Hemos escuchado grandes, hermosos y bonitos comentarios acerca de esa palabra del 1 de enero, así que te animo a que la escuches y te animo a que la compartas con otras personas. Y hoy quiero hablarte de un tema que definitivamente el Señor nos los ha confirmado hasta 3 veces, porque no estaba muy seguro si tocarlo o no. Pero fíjate lo que dice Proverbios 3, capítulo 9. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La Biblia tiene costumbres y tiene principios. Y uno de los principios más bonitos y más hermosos que hay en la palabra del Señor son las primicias. La primicia es darle a Dios lo primero en alguna temporada o en algún lugar o en algún negocio o en alguna situación. El término primicia se refería a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año. La Biblia habla sobre las primicias en varios contextos porque representan algo especial y por lo tanto era lo más importante de entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. Entonces ese versículo dice: honra al Señor. Nosotros honramos al Señor de muchas maneras. Honramos al Señor con nuestras vidas, honramos al Señor con nuestra obediencia, honramos al Señor con nuestro testimonio, honramos al Señor cuando nos congregamos, cuando leemos su palabra, cuando ponemos en práctica su palabra. Pero la Biblia también nos dice que honremos al Señor con nuestras riquezas, pero dice que especialmente con los primeros frutos de tu cosecha. El término cosecha y los términos graneros y los términos bodega, para muchos de nosotros no representan mucho porque no son términos quizás actuales o no vivimos en una zona de campo o en una zona rural, pero en el marco y en el contexto donde fue escrita la Biblia representaba negocios, representaba abundancia, representaba riqueza. Eran las empresas de la época, eran los agricultores, y ese grano se almacenaba en granero, o era gente que producía vinos y esos vinos se guardaban en ciertas bodegas. Pero en ambos casos habla de reventar y habla de rebosar y habla de abundar. Las primicias traen abundancia y traen bendición en la vida de las personas que lo practican. Y en algún momento nosotros fuimos a Panamá y estuvimos en la zona libre de Colón y nos llamó mucho la atención que los dueños de los negocios eran todos judíos. Era gente que aún vive bajo la ley, que no se les ha revelado Cristo, ni todas sus bendiciones, ni todas sus promesas. Y los cristianos que conocimos, la mayoría de ellos eran el que manejaba el taxi o el portero del hotel, o eran personas que trabajaban en la jardinería. Y no tenemos nada en contra de ese tipo de trabajo. Simplemente estamos hablando de que vimos una gran y una notable diferencia, hablando en términos económicos, entre unos y otros. Y la razón por la cual eso sucede es porque muchas veces como cristianos no hemos tenido la revelación de los principios que debemos poner en práctica, y muchas veces no sabemos diferenciar, y lo voy a volver a aclarar, la diferencia entre costumbres y principios. Las costumbres pertenecen a los hombres, las costumbres pertenecen a los países o a las naciones o a las ciudades o a las épocas. Los principios son establecidos por Dios. Las costumbres van a cambiar porque cambia el hombre, porque cambia la era, la época, o porque la demografía cambió, la gente cambió, las costumbres. Pero los principios de Dios nunca cambian, porque el Señor dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Entonces muchas veces entramos en discusiones. Todavía tú encuentras grandes discusiones entre cristianos, que si esto es de la ley o esto es de la gracia. Y cuando hablamos entonces de finanzas, entonces para ellos todo lo que signifique dar es parte de la ley, como los diezmos, como las ofrendas o como las primicias.
Entonces, como vivimos bajo la gracia, entonces no tenemos que dar absolutamente nada. Entonces, en ese viaje nosotros pudimos ver la diferencia entre unos y otros, como por el hecho de poner en práctica los principios, la bendición de Dios se derramaba con una bendición completamente sobrenatural. Entonces, para que no tengamos esa discusión y para que no tengamos entonces esa confrontación teológica, por llamarlo de alguna manera, solamente voy a hablar de pasajes del Nuevo Testamento. Y fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 9. Dice, comienza diciendo, y lo subrayé, recuerden esto. Así que debes recordarlo, debes tomarlo en cuenta y debes escucharlo varias veces y leerlo varias veces. El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito, repartió sus bienes para los pobres, su justicia permanece para siempre. Y me llama la atención que comienza diciendo, recuerden esto. O sea que es algo sumamente importante. Todos nosotros vamos a sembrar algo en la vida. Todos nosotros sembramos algo. Y algunos siembran malas semillas, algunos siembran muy poquitico, algunos no siembran casi que absolutamente nada. Pero de todo eso tú vas a cosechar, porque escrito está, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo recuerdo que cuando tenía 18 años me entré como en una crisis de que no quería estudiar, no quería la universidad. Quería dinero, y quería dinero rápido, y quería dinero fácil, y de alguna manera con un amigo, nuestros padres nos ayudaron a sembrar, y sembramos literalmente 1 hectárea de terreno. Y en medio de ese es un proceso de 4 meses. Nosotros no queríamos esperar mucho, no queríamos esperar 5 años para ir a la universidad y tener un sueldo, sino que nosotros queríamos dinero rápido. Entonces se nos dio la oportunidad de sembrar, y sembramos 1 hectárea de tomate. Al lado de nosotros había un hombre, me acuerdo de su nombre, era un hombre ya mayor que se llamaba Rómulo, y él sembró 10 hectáreas de terreno. Ya él estaba sembrando 10 veces más que nosotros, por lo tanto él iba a tener y tuvo finalmente una cosecha mayor a la nuestra. Y luego de ahí un poco más allá había un chino. Ese es el único chino agricultor, y era moreno y era bien gordo que yo he visto en mi vida. Y ese chino sembró 100 hectáreas de terreno. Y nosotros decíamos, wow, ese chino va a hacer una gran cantidad de dinero porque está sembrando 100 hectáreas de tomate. Pero más allá, un poco más allá, había un hombre que lo llamaban por un apodo, le decían el tornillo. Y ese hombre sembraba 1500 hectáreas de tomate. Entonces, cuando todos trabajamos, todos nos esforzamos, todos esperamos los 4 meses, entonces a los 4 meses yo recogí mi pequeña cosecha de tomate y la vendimos, y creo que a duras penas logramos recuperar lo que habíamos sembrado. El hombre que estaba a mi lado, que se llamaba Rómulo, cosechó sus 10 hectáreas de tomate, y él pudo hacer una cantidad de dinero mayor a la mía. Pero más allá, entonces, el chino que sembró 100 hectáreas de tomate logró una cosecha bien interesante, pero el hombre que más tenía fue el que más logró, porque fue el que más sembró. Por eso el Señor dice claramente, lo dice el apóstol Pablo, recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Entonces muchas veces el Señor pone en nosotros términos muy sencillos, como la siembra y la cosecha. Sembramos una planta y esa planta produce cierto fruto. Esa es nuestra cosecha. Pues así es la vida. Así es la vida. Algunos siembran poco y cosechan poco. Algunos siembran más o menos y siembran y cosechan más o menos. Y otros siembran un poco más, pero cosechan también un poco más. Y otros siembran de una manera increíble y se les multiplica de una forma totalmente sobrenatural. Todo agricultor que pone una semilla está esperando que eso se multiplique y está esperando que la tierra le dé su fruto, le dé su cosecha. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. En el reino de los cielos nada pasa inadvertido, en el reino de los cielos nada pasa desapercibido. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero me llama la atención de que dice generosamente también
segará. ¿Qué es lo que cosechamos cuando damos? Cosechamos bendiciones que son tanto materiales como espirituales. Materialmente podemos confiar en que Dios proveerá para el corazón que da, porque esto es un asunto del corazón. Esto es un asunto del corazón, no es un asunto de teología. Mucha de la gente que pelea con esto, mucha de la gente que discute que si es de la ley, que no es que no hay que dar, que eso era en el Antiguo Testamento, simplemente es porque hay avaricia en su corazón y hay dureza en su corazón. Espiritualmente podemos confiar de que Dios recompensará al corazón generoso, tanto ahora como en la eternidad. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 29, que cualquiera que haya dado casas o hermanos o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor estaba hablando de cosas que vamos a recibir en esta tierra y cosas que vamos a recibir en la eternidad. Entonces Él comienza diciendo, recuerden esto, tenlo en cuenta, no lo olvides, porque Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros. La abundancia y la escasez en nuestras vidas van a depender de lo que tú das, vamos a depender de lo que cada uno de nosotros da. Precisamente anoche, mi esposa y yo veníamos en el auto y nos pusimos de acuerdo a dónde iban a ir nuestras primicias de este año. Y yo le dije a mi esposa, quiero que le demos las primicias a este ministerio, y ella me dijo, eso es de Dios. Yo te iba a decir absolutamente lo mismo, porque Dios te va a confirmar, Dios te va a hablar, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando tú lo tomas en cuenta y cuando tú le preguntas a Dios, Dios te va a dejar claramente cuánto y dónde tú debes poner tu semilla. Las primicias es un principio de bendición, no es una costumbre de los judíos porque eran los judíos del Antiguo Testamento, no. La primicia es un principio. Pero continúa el pasaje diciendo que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí las cosas van más allá. Aquí el asunto se pone más profundo porque dice que cada uno dé como se propuso en su corazón. Cuando habla de se propuso, habla de una decisión. Habla de alguien que lo meditó, habla de alguien que lo razonó y que alguien tomó una decisión de dar. Entonces ya ahí ya no se trata solamente de cantidades, no se trata solamente de la acción, se trata de la intención del corazón. Se trata de hacerlo con un corazón alegre, con un corazón dador, con un corazón bondadoso. Y cada uno de nosotros decide. Hay gente que decide no dar, esa persona también está decidiendo no cosechar. Hay gente que decidió dar poco, hay gente que ya está decidiendo sembrar poco, cosechar poco. Hay gente que decidió dar más y hay gente que ya a su vez está decidiendo cosechar más, porque la Biblia dice cada uno de como propuso en su corazón. El dar debe venir de un corazón correcto. Dice que no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay gente que da con tristeza. Hay gente que de verdad cree que le están quitando el dinero cuando lo entrega a un ministerio o a los pobres, o un diezmo o una ofrenda o una primicia. Hay gente que le da tristeza porque el dinero se ha vuelto un ídolo en su corazón. Cuando la Biblia habla de idolatría, no solamente se refiere a las estatuas, no solamente se refiere a las imágenes, que es bien cierto que es parte de la idolatría en el Antiguo Testamento, pero la idolatría también viene hacia el dinero. La avaricia y ese amor desmedido por el dinero se convierte en un ídolo en la vida de las personas, y el Señor nos llama a no ser idólatras, a no tener idolatría y a no tener otros dioses delante de Él. Dice que no con tristeza ni por necesidad. Hay gente que entonces da porque otros dan, porque si no, ¿qué van a decir? Eso no funciona. A lo largo de estos años he visto cómo en las iglesias, en las congregaciones, se entregan sobres para que cada quien lo pueda hacer de manera particular, de manera individual. Y nos hemos encontrado con sorpresas, no una ni dos, sino muchas veces gente que entrega sobres vacíos. Y esos sobres, cuando tú los abres, no hay absolutamente nada, pero fue gente que para dar una imagen, para parecer muy espiritual, para no dejarse llevar por las opiniones de los otros, o quizás para no sentirse cuestionado, criticado, agarraron un sobre,
simularon que iban a dar y entonces lo pusieron en el alfolío, lo pusieron en la cesta, lo pusieron en la canasta o en el lugar que hayan dispuesto para eso. Pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que hagas lo hagas como para Dios y no para los hombres. Y estas personas han tomado una decisión equivocada porque lo han hecho como para el hombre, tratando de impresionar, pensando en qué va a decir mi líder, qué va a decir el pastor, qué van a decir mis discípulos, porque entonces muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Pero Dios dice claramente, no con tristeza ni por necesidad, porque cada uno, Dios ama al dador alegre. Lo primero que dice es cada uno dé. El dar es de cada uno. Así como esa cosecha, esos 4 niveles de lo que yo te hablé, cada uno de nosotros hizo o dio lo que pudo. Así pasa en el mundo espiritual, así pasa en el reino de Dios, así pasa en la vida cotidiana de cada quien. Cada uno va a dar y es algo individual. Yo no tengo que ver ni pensar que si el otro lo hizo, que si el otro no lo hizo, o los argumentos que nos ponemos en nuestra mente, qué van a hacer con ese dinero, en qué se lo va a gastar el pastor. Eso es un asunto que no nos compete. A nuestro compromiso delante del Señor es dar. Dice, cada cristiano debería ser un dador. Y debido a los escasos recursos, algunos no pueden dar mucho, pero aún es importante que ellos den y que den con el tipo de corazón correcto. El mismo Señor Jesús, dice la Biblia, que estaba parado enfrente del lugar donde se ponían las ofrendas y veía a la gente. Miraba a las personas entregando las ofrendas en el lugar destinado para ellos, y de repente vino una viuda pobre que entregó 2 moneditas de cobre de poco valor. Entonces habla a sus discípulos y le dice, mire, esta mujer ha dado más que todos aquellos que dieron grandes cantidades de dinero, porque de aquellos dieron de lo que les sobraba, mientras esta mujer de su pobreza ha dado todo, ha dado con gran desprendimiento. Y esa fue la enseñanza de Jesús a sus discípulos. No le impresionaron las cantidades, no le impresionaron los ricos, ni lo impresionaron aquellas personas que dieron lo que les sobró. Lo impresionó y nos dejó la enseñanza de la mujer pobre que dio en su mayor necesidad. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón, y todo corazón debe estar dispuesto a dar, porque un corazón que no está dispuesto a dar es un corazón que está lleno de avaricia. Y en ese sentido, esto sirve para revelar lo que hay en nuestro corazón, porque muchas veces somos muy espirituales cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de tantas cosas, del amor, y hablamos del cielo, del apocalipsis. Somos muy espirituales, pero cuando se trata de temas económicos, cuando se trata de dar, nos ponemos muy racionales, nos ponemos muy carnales, y entonces comienzan las discusiones entre uno y otro. Pero el mismo Señor Jesús dijo que tengamos mucho cuidado, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde estén tus finanzas, revisa tus finanzas, haz un chequeo, haz una auditoría de tus gastos, de en dónde se va tu dinero, y ahí tú vas a ver qué es de verdad lo importante en tu vida. Porque podemos hablar muy bonito acerca del reino de los cielos y orar para que el reino se establezca y orar para que el reino crezca, pero entonces resulta que nuestros recursos y nuestras cosechas se están yendo a los hobbies, a los viajes y a todas aquellas cosas que a mí me gustan y que a mí me producen placer, pero no estamos tomando en cuenta que donde esté nuestro tesoro está también nuestro corazón. El dar es un asunto espiritual, el dar es un asunto del corazón, y estamos hablando del corazón, donde están las emociones y donde está el centro de nuestra vida, y tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios ama al dador alegre. Y solamente un corazón limpio, desprendido, que ha sacado de sí toda idolatría hacia el dinero, hacia el oro, hacia la plata, es un corazón que puede dar con alegría. No podemos dejarnos llevar solamente porque nos manipulen, porque nos digan. La Biblia dice que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón. Eso quiere decir que usted debe orar y usted debe preguntarle al Señor lo que debe dar, cuánto debe dar, y Dios te va a dar una respuesta. Dios te va a sorprender. Nosotros debemos tener cuidado, porque Dios ama al dador alegre. Yo amo al Señor, amamos al Señor, y Dios nos ama a nosotros, pero muchas veces hay cosas en nuestro corazón que nos apartan del Señor. Por ejemplo, la falta de perdón,
la amargura, la rabia, el resentimiento, esas raíces de amargura, hacen que nosotros nos apartemos de Dios. No es que Dios se aparte de nosotros, nosotros nos apartamos del Señor. Bueno, la avaricia en el corazón es una fuente también, es una causa por la cual muchas veces nos apartamos del Señor. Hay gente que se va de una iglesia porque dicen, es que ahí piden mucho. Hay que tener mucho cuidado porque en nuestro corazón puede estar lleno de avaricia y debemos tener cuidado porque el dar nunca se termina. Mientras estemos en esta tierra, nosotros siempre tenemos que dar, siempre vamos a dar. La Biblia habla de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando tocó construir el templo al final de sus años, Dios le dijo, no, tú no vas a construir el templo porque tú has derramado mucha sangre, pero me agrada la idea y eso lo va a hacer uno de tus hijos. Y para sorpresa de muchos, al final de sus años, David se presenta delante de Salomón con cofres y cofres, diríamos en mi país, con sacos y sacos de piezas de oro, de plata, de piedras preciosas que él tenía preparado para el templo del Señor. O sea que para él era importante como rey que el reino de Dios también se estableciera en la tierra. Entonces hablamos mucho del hombre que compuso los salmos, el hombre que dijo oraciones bonitas, o el hombre que pecó, o el hombre que se arrepintió. Pero el hombre conforme al corazón de Dios fue aquel que también fue un hombre dador, que separaba y preparaba lo mejor para Dios. Dice que nosotros debemos venir con un corazón alegre. Hay una palabra en el Antiguo Testamento que de ahí viene la palabra hilarante. Dios quiere que demos de una manera feliz, así como Dios mismo nos da a nosotros. Dios nos ha dado todo. Ninguno de nosotros le va a dar algo a Dios que primero no haya recibido de parte de Él. El verdadero dar viene de un corazón alegre. Y un corazón alegre trae bendición. Un corazón libre, un corazón sano, produce una vida plena, una vida abundante, una vida plena, una vida verdadera. Y Dios no es como nosotros. En estos días escuchaba la historia de un hombre rico, millonario, que se reunía con sus hijos y con su familia y decía, no digan que somos ricos. Ustedes no son ricos, yo soy rico, nada de eso le pertenece a ustedes. Y así es, así hay muchas personas, hay gente que cree que Dios funciona o trabaja de esa misma manera. Dios no trabaja de esa manera. Dios ha derramado sobre nosotros ricas y abundantes bendiciones en Cristo Jesús. Hay otro hombre que su hija quería remodelar su casa, remodelar la cocina y le pidió un préstamo a su propio padre. Es uno de los hombres más ricos de la tierra, pero yo también pudiera decirte que entonces de los más avaros de la tierra, porque le dice a su hija, no te voy a dar ese dinero, anda al banco y hazlo como todos los demás y pide un préstamo y paga los intereses y paga tu deuda. Dios no trabaja de esa manera. Dios no hace acepción de personas. Dios nos bendice a todos de una manera sobrenatural, de una manera inmerecida a través de Cristo. Cristo es las primicias también de nosotros los que vamos a ser, los que hemos sido salvados por su gracia. No toda ofrenda, no toda dádiva, no todo lo que viene delante de Dios viene de un corazón alegre. Muchos vienen dados con tristeza, pensando en la opinión pública, en el qué dirán, quizás por una mala conciencia, por el estrés que me producen. Tenemos un gran ejemplo en Ananías y Zafira, y te vuelvo a hablar de pasajes del Nuevo Testamento. Decía que la Biblia dice que las personas vendían sus bienes, los traían a los apóstoles, y los apóstoles entonces suplían las necesidades de la gente según lo que era necesario. Entonces la gente venía y hacía un pacto, hacía un compromiso delante de Dios y delante de los apóstoles, y luego traían sus bienes, lo que habían obtenido por esos bienes. Entonces llegaron Ananías y Zafira y de repente se pararon, hicieron una promesa, hicieron un pacto, todo el mundo los reconoció, los aplaudió, y luego que vendieron la propiedad, como que esa avaricia entró en su corazón. La misma le dice que Satanás entonces lo hizo que su corazón se desviara, que le mintieran a Dios, y entonces se presentaron como si nada delante del apóstol Pedro. Pero Dios, que todo lo revela, entonces dijo, no, aquí me están engañando, esto no es dado con un corazón sincero, con un corazón libre. Y ahí hubo ciertas consecuencias y graves consecuencias para Ananías y Zafira. El versículo 10 de 2 Corintios 9 dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma.
aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre semilla y pan. Ambos Dios los pone en nuestras manos. Ellos cosechaban el trigo y de ese trigo entonces producían una harina y de esa harina producían un pan. Ese pan era para comer. Pero también de lo que ellos vendían, de lo que ellos ganaban, apartaban y traían para el Señor una parte de esa cosecha. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a diferenciar lo que es semilla para sembrar y lo que es pan para comer. Y lamentablemente tenemos mucha gente que todo se lo come. En sentido físico y en sentido espiritual, todo lo que Dios pone en sus manos. Entonces empezamos con los argumentos, empezamos con entonces a dialogar con Dios o a argumentar en contra de Dios. No, es que tengo que pagar esto, es que tengo que pagar aquello. Cuando revisas la lista de tus prioridades, decimos, sí, Dios es lo primero en mi vida, pero cuando vemos las prioridades en la finanza, Dios no es lo primero, literalmente es lo último. Le das a Dios después que pagaste todos los gastos, todos los servicios y todo lo que tenías comprometido y no te has dado cuenta de que te estás comiendo también la semilla. Porque dice que Dios aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Entonces hay mucha gente que está viviendo en escasez, hay mucha gente que esas cosechas están muy pobres, muy pequeñitas, no están produciendo sino lo mínimo porque las personas se están comiendo la semilla. Uno debe aprender entonces a diferenciar entre el pan y la semilla. Y dice que seremos enriquecidos en todo sentido. Somos enriquecidos y bendecidos en nuestra familia, en nuestra salud, como también en nuestras finanzas. La Biblia dice que en todo sentido, y recuérdate que todo comienza con una decisión y un corazón alegre, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. La generosidad viene del corazón. La mezquindad, el egoísmo, la avaricia también viene del corazón. La generosidad no depende de lo que tú tienes, depende de lo que quieres dar. Hay gente que tiene mucho, pero no dan absolutamente nada. Hay gente que tiene poco y comparte y dan y me acuerdo en mi país que decían algo bueno, donde comen 5, comen 6, donde comen 6, comen 7, y eso no dependía de la situación económica, eso dependía de la generosidad que había en el corazón de las personas. Pero esa generosidad tiene que resultar en acciones. Hace rato alguien me decía, la fe sin obras es muerta, y es así. Debemos poner la fe en práctica y debemos creer de verdad que Dios ha puesto en mi mano una semilla y debemos dejar ver el dinero como algo de papel, como algo material, y debemos empezar a verlo como semilla. Hay una diferencia grande entre semilla y pan y hay una relación directa entre riqueza y generosidad. Y hablamos de una riqueza integral. Termina con esto, dice, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todo. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Cada vez que tú siembres, cada vez que tú pongas una semilla delante de Dios, tú puedes tener la seguridad de que alguien va a orar por esa semilla. Alguien en gratitud va a darle gracias a Dios y va a interceder delante de ti para que seas bendecido y para que seas prosperado. Entonces ya no es solamente tu oración, sino de la oración de las personas que han sido bendecidas a través de tu vida, porque en efecto has dado una demostración de servicio. Porque nosotros debemos servir a Dios con todo lo que tenemos, con nuestro tiempo, con nuestro talento y con nuestra finanza. Y todo eso va a terminar en grandes y ricas bendiciones sobre nuestra vida. Termino con cómo empezamos. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de sus cosechas. Son los primeros frutos.
El año está comenzando, por eso hablamos de los primeros frutos del año 2025. Y hay promesas de parte del Señor que están allí retenidas, esperando que tú pongas la semilla correcta, esperando que tú uses el código correcto, que tú metas la llave correcta, y esa llave o ese código de reino son las primicias. Y la promesa del Señor es que así tus graneros se llenarán a reventar. O sea, no va a haber lugar que pueda contener todos los bienes y bendiciones que Dios te va a dar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El vino se traduce en la Biblia como alegría, como gozo, como fiesta. Y entonces los graneros hablan de finanzas, los graneros hablan de negocios, y los graneros hablan de abundancia, porque Dios ha prometido bendecirnos en todo. Quiero que oremos, y la Biblia dice que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, y es algo que yo no puedo hacer por ti. Yo no puedo venir delante de Dios y preguntarle a Dios yo solamente le puedo preguntar a Dios qué voy a dar yo, qué va a dar este ministerio, qué va a dar nuestro matrimonio, qué va a dar nuestra familia. Pero te corresponde a ti preguntarle al Señor qué vas a dar, dónde lo vas a dar, cuántas veces lo vas a dar. Eso es una relación íntima y personal, porque el dar es algo personal, es algo entre tú y Dios. Y la Biblia dice claramente: y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este año 2025. Lo ponemos delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por tu fidelidad. Creemos que toda dádiva y todo don perfecto previene de tu mano. Todo lo bueno viene de ti, dice tu palabra. Y tú pones en nosotros, Señor, tanto la semilla como el pan, Señor. Y te preguntamos y nos preparamos, Señor, para poner la semilla en la tierra correcta. Muéstranos la cantidad de semilla que debemos sembrar, Señor. Muéstranos, Señor, y enséñanos a ser generosos. Enséñanos a vivir en abundancia. Y por favor, Señor, saca de nuestro corazón, Señor, toda raíz de avaricia, Señor, todo amor hacia el dinero. Señor, enséñanos a ser como tú, Señor. Y queremos ser dadores alegres, porque esos son los que tú amas. Si tú has orado, si has hecho esta oración, de aquí en adelante te corresponde a ti estar a solas con el Señor y tomar tus propias decisiones, porque el dar es una decisión. Nos vemos en una próxima oportunidad.